Hola, ¿cómo están? Hoy estamos con Ana Chávez. Ella es futbolista ecuatoriana. Actualmente se encuentra jugando en Estados Unidos. Y bueno, vamos a descubrir todo lo que nos va a contar Ana. ¿Cómo estás, Ana? Hola, Carlos, muchas gracias. Súper orgullosa de estar aquí y bueno, agradecida por el espacio. Bueno, primero felicitarte por lo que estás haciendo, por la carrera, por haber tenido también la valentía de haberte ido a jugar a otro lado, ¿no? Que siempre es difícil, eres joven y seguramente habrá sido difícil también dejar todo lo que conocías de acá. Así que, bueno, te quiero preguntar cómo es esa experiencia y que nos cuentes dónde estás jugando. Sí, claro, fue difícil, la verdad, no fue fácil. Obviamente cambias todo, tu cultura, tu país, tu familia. Ahora estoy jugando en Oklahoma Wesleyan University. Ya jugué mi segundo año, voy por mi tercero y nada, ha sido un reto, pero experiencias maravillosas. ¿Cómo llegas allá? Bueno, has sido jugadora de procesos de selecciones inferiores, estabas jugando aquí en Católica, ¿y cómo tomas esa decisión de ir a jugar allá a la universidad? Bueno, para empezar creo que la carrera del fútbol es muy chiquita, es muy cortita, para el fútbol femenino es mucho más. Entonces, bueno, mi mamá siempre ha sido que tienes que estudiar, que tienes que sacar un título universitario por el futuro. Y bueno, un amigo, ya viendo toda mi trayectoria y mi experiencia, me dijo, creo que serías un buen perfil, déjame, te busco una beca, te va a ir bien. Y le dije, dale, como que busquemos, intentemos. Y salió la oportunidad y bueno, ha sido muy fructífero. Así como tú, seguramente hay muchas chicas que están en este mismo proceso, ¿no? Y en la disyuntiva de qué hacer, digamos, hoy el fútbol ecuatoriano todavía no tiene esa fuerza en el fútbol femenino, como veníamos hablando antes. Son muy pocas las instituciones que se toman en serio el fútbol femenino. ¿Cómo es el proceso si es que alguien quiere ir y hacer lo que tú estás haciendo? Claro, como tú dices, es una oportunidad gigante acá porque, bueno, las universidades tampoco es que te dan una beca deportiva acá para que puedas combinar los dos y es un poco demandante en cuestión de tiempo. Entonces, bueno, el primer paso es hacer un video de highlights muy bueno, o sea, tienes que tener una experiencia primero buena y de ahí hacer un video que realmente muestre tu potencial. Y después, bueno, en mi caso fue mediante un amigo y su agencia, que fue mucho más fácil, mucho más directo, obtienes mejores becas, mejores oportunidades. Entonces sería contactarte con una agencia, en mi caso fue Dream Sports, pero si no, es empezar a enviar correos electrónicos. En la página web de cada universidad está el director técnico y el correo electrónico. Obviamente te vas a tener que competir con jugadores de todo el mundo porque todos intentan hacer lo mismo. Entonces por eso es que muchas veces es más fácil mediante una agencia. Pero si no, es empezar a mandar correos. ¿Y qué crees tú que fue lo que les gustó a ellos de ti? ¿Por qué obtienes tú la beca? Y yo creo que mi diferenciador más grande es la altura. Soy muy muy alta y ahí soy zurda. La experiencia que tengo también, estar en selección, les llama mucho la atención. El perfil de la universidad, digamos, si bien ahora estás compitiendo en este nivel, tus proyecciones son poder seguir jugando al fútbol profesional después de la carrera. Y sí, siempre ha sido mi objetivo. Me encanta el fútbol. Extraño mucho jugar profesional, extraño muchísimo la seriedad. No te digo que no sea serio ya, mucho más serio y tal, y nos queremos pelear todo y competir todo, pero siempre es un poquito diferente y ser remunerada. Ahora tengo que combinar lo académico con lo deportivo, que siempre es un poco más demandante en cuestión de tiempo. Y dedicarme al fútbol profesional es más entrenar, prepararte, cuidarte afuera de la cancha y jugar. Veo que siempre
estás entrenando, digamos, no solamente en el club, en la universidad, sino que te preparas gimnasio con distintos profesionales. ¿Cómo fuiste cultivando esos hábitos? Bueno, yo creo que igual uno de mis diferenciadores que me preguntabas es la disciplina. Para mí es fundamental. Entonces, bueno, yo siempre he pensado que el futbolista diferente se hace fuera de la cancha, no solo adentro, no solo en el entrenamiento, no solo con el club, porque si haces lo mismo que están haciendo todas las jugadoras vas a ser igual, o sea, no te destacas. Entonces para mí siempre ha sido fundamental eso. Tengo mi nutricionista, tengo mi grupo de preparadores físicos que bueno, me preparan en la cancha, en el gimnasio, y nada, es buscar hacer la diferencia. ¿Y en qué es lo que te fijas afuera de la cancha? ¿Cuáles son los trabajos? ¿Qué dices? Esto me está faltando, por aquí les puedo sacar diferencia. ¿Fijas? Sí, sabes, al ser muy alta, creo que lo que más busco es ganar en el juego aéreo. Ganar en el juego aéreo creo que es un diferenciador, porque al menos en el fútbol femenino no ves muchos goles de cabeza como ves en el fútbol masculino. Entonces al menos esta temporada me fue muy bien porque me enfoqué fuera del entrenamiento, ¿sabes? No es como que en el entrenamiento con el equipo buscas solo atacar con la cabeza y tal, sino afuera de la cancha, y ya de ahí ser una jugadora completa. Esa es la clave, ser una jugadora completa en el gimnasio al menos. Dijiste que hiciste 6 goles de cabeza. 7. Obviamente 7 goles de cabeza. Y obviamente eres alta, eso es un diferenciador. Pero también requiere de otras cualidades, ¿no? Como conocer a la pateadora, saber a dónde va a ir el balón, también la fuerza para ir en el 1-1, para superarlo. ¿Qué crees que es lo que se necesita para ser justamente efectiva dentro del área como central? Es claro, como tú dices, no es tampoco tan fácil como que ser muy alta y llegar. Creo que saber es llegar y no estar, eso es fundamental. Porque cuando estás el balón te coge desprevenido, pero cuando llegas sabes que vas a atacar con más fuerza el balón. Y de ahí es práctica con tu pateador, práctica con tu compañero de equipo en este caso. Entonces sí, creo que eso. Te ven eso, similitudes con Gigi Moreira, ¿no? Ella también hace muchos goles de cabeza. Sí, claro, referente y muy buena persona, y muy buena también en el juego aéreo. Muy buena. Te preguntaba al principio sobre la selección, ¿no? Ahora ya tienes la edad de estar en la selección mayor y bueno, hoy si bien no hay jugadoras de universidades, sí lo ha habido, ¿no? Y bueno, también me contabas que siempre estás en el radar de la selección más allá de que todavía no has sido convocada. Sí, bueno, yo me preparo día a día y busco ser mi mejor versión todos los días, pero pienso que el plan de Dios es perfecto y en algún momento va a llegar, si tiene que llegar. Como te digo, yo me preparo dentro y fuera de la cancha, no me vuelvo loca tampoco, porque cuando te vuelves loca nunca llega ni nada, sino que espero tranquila y me preparo. Creo que mediante la preparación algún día va a llegar, ¿sabes? Entonces no me vuelvo loca. Si ha habido por ahí el seguimiento, como te dije, si están pendientes y en algún momento va a llegar, yo sé que va a llegar. Regresemos al origen, ¿no? ¿Cómo nace tu amor por el fútbol? ¿Fue algo de tu casa? ¿Dónde empezaste a jugar? Esa es una buena pregunta. Yo creo que nací con eso. Es una locura. Mi mamá y mi papá cuentan que cuando yo era chiquita me compraron muñecas, ¿sabes? Mujercita, todo lo que tiene que tener una mujer. Y no me gustaba. Era la pelota, el patear. Tengo muchos primos varones, muchos primos hombres y viajábamos siempre a la playa. Eso me acuerdo clarito. Entonces, imagínate, primos solo hombres que van a jugar fútbol en la playa. Y me decían, si haces esta vuelta al mundo, te compro algo. Entonces ya yo era practicando. Y de ahí nace mi amor y la pasión. No fue como que mi papá jugó, sabes, como hay otros casos, o mi abuelo. Siempre fue mucho más que yo nací con eso, creo que fue innato. Y de ahí, bueno, me fue encantando con el tiempo por mi familia, porque fue un compartir. Yo creo que el fútbol fue un compartir. ¿Y dónde empiezas a jugar? ¿En la escuela de fútbol, la escuela, el colegio? Sabes, en la escuela yo empecé a jugar con hombres, obviamente hace algún tiempo. Primero era solo con hombres, de ahí hubo, no sé si conoces la Academia de Fútbol Mabel Velarde, sí. Mundialista. Ahí estuve un par de años, ahí empecé
ahí empecé cuando era muy chiquita. Igual en el colegio seguía jugando con hombres, pero ahí como que empecé seriamente a entrenar. ¿Y qué ibas viendo? Bueno, tampoco es hace tantos años, ¿no? Tienes 21 años. Sí. Pero siempre ha sido como un estigma, ¿no? Lo mismo que tú hablabas, que la mujercita, la cocinita, Sí. etcétera, etcétera. Pero quizá con el tiempo sí ha ido cambiando un poco y ahora no es la palabra normal, porque no es que sea o no normal, pero está más visto que las mujeres jueguen al fútbol, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Estamos tratando de romper esos paradigmas, como tú mismo dices, pero siempre están lastimosamente. Creo que es esforzarnos en la cancha, demostrar que somos capaces, demostrar que podemos hacer cosas diferentes y podemos estar en el mismo nivel que el fútbol masculino. Y claro, confiando y que los equipos confíen en nosotros, la empresa privada es fundamental también. Y siempre hay esta distinción, ¿no?, entre el fútbol masculino y el fútbol femenino. Yo pienso que si nos formamos igual desde chiquitos, técnicamente seguramente que no va a haber ninguna diferencia, ¿no? El desarrollo de la técnica va a ser igual. Después obviamente hay diferencias físicas, que eso ya es algo que no puede ser. No se puede hacer nada, pero ustedes también se están formando muy bien, cada vez hay mejores deportistas, mejores futbolistas, mejores entrenadoras. Entonces, eso, ¿cómo has visto, y desde que tú fuiste chiquita, cómo fue creciendo el fútbol desde la academia de Mabel para adelante, qué fuiste haciendo? Claro, yo me acuerdo que ponte cuando yo empecé a jugar fútbol, como te dije, era primero solo con hombres. Y el diferenciador de la academia de Mabel Velarde es que ya empezó a tener una formativa solo de mujeres. Entonces, claro, ya es más específico en lo que una mujer requiere. Como tú dices, hay diferencias obviamente fisiológicas que no puedes hacer nada. Los hombres son más fuertes, son más potentes, pero en cuestión de técnica y tal sí puedes ir mejorando y puliendo los detalles. Entonces eso primero empezó por ahí, porque la Academia Mabel Velarde, del diferenciador era que ya tenía una escuelita solo para mujeres. Y eso antes, cuando yo te hablo, no había. O sea, solo era esa academia que había para mujeres. Ahora ya encuentras muchas academias más. Y de ahí el fútbol profesional, imagínate, me parece que en el 2021 fue cuando recién se profesionalizó. Entonces, ¿qué ha pasado? 5 años, que ha mejorado muchísimo y viene dando pasos agigantados, pero no estamos donde queremos estar. Sin duda alguna todavía existe una ventana muy abierta de cambiar, de mejorar, pero creo que vamos bien. Es lo que te decía, vamos por buen paso, vamos por buen camino. Falta mucho, pero vamos bien. Hablabas de lo que requiere el fútbol femenino o una mujer en formación. ¿Cuáles crees tú que son esas especificidades? O sea, ¿qué requiere una mujer a diferencia de un hombre en la formación? Y yo creo que, como te dije, somos un poco menos técnicas porque no hemos sido inculcadas desde chiquitas. Es lo que te digo, un niño a qué edad empieza a estar en una formativa, sub 6, sub 8 tal vez. ¿De qué camino? Claro, en cambio nosotros yo empecé, imagínate, ya seriamente cuando tenía 11 años, entonces ya tienes 3 años de diferencia. Y son muchísimo. Y los formativos son mucho más. Claro, y imagínate, no es lo mismo entrenar en una formativa profesional que en una academia de fútbol. Entonces, sin duda alguna, en nivel técnico hay que pulir bastante en el fútbol femenino, y de ahí, mentalmente, yo creo que nos falta mucho también ser mucho más profesionales. Es algo que a mí me encanta. O sea, yo soy profesional desde que me levanto hasta que me acuesto. Mucha gente me pregunta cuántas horas al día yo entreno, y yo entreno las 24 horas, porque yo todo lo que hago lo hago por el fútbol, lo hago por ser mejor y buscar ser mi mejor versión. No es solo cuando voy al club 2 horas y entreno, ¿sabes? Entonces es eso, es cambiar esa mentalidad de que somos profesionales desde el inicio hasta el final, no solo cuando estamos en el club. Eso me parece espectacular. Sigo en tu camino, y después de la Academia de Mabel Velarde, ¿qué haces? ¿Para dónde vas? Y después de la Academia Mabel Velarde, justamente la Mabel hizo un trabajo excepcional y hay un acercamiento con Liga de las formativas. Por mí y por, me parece, un par de chicas más que se quedaron en el camino lastimosamente,
pero hay un acercamiento, empiezo a entrenar en formativas de liga. Ahí estuve en mi sub-14, sub-16, porque imagínate, hay otra diferencia. En el fútbol femenino solo tienes 2 categorías. Bueno, en mi tiempo solo habían 2. Era sub-14, sub-16 y de ahí saltabas a primera. Entonces no hay sub-18, no hay sub-20. Ahora me parece que hay un poco más sub-18, sub-20, que es una sola, no son 2. Pero bueno, de ahí ya me fui a liga, hice mi sub-14, sub-16 y un año en primera. Mi año en primera yo tenía 16, 17 añitos, obviamente promesa, estuve un año, no tuve muchos minutos, la verdad, pero fue un aprender y yo lo tomo como eso. Estuve con grandes referentes allá también y ya después hubo un llamado por Ñañas, el profesor Francisco Ramírez se interesó en mí y ahí estuve un año también, quedamos vicecampeonas. Una temporada estuve con Ñañas. En primera, ajá. Allá tuve muchos más minutos, jugaba de titular. Igual tenía 17, menos de 18 años. Entonces sí empecé muy joven. Y ya después me enamoré para siempre del Trencito Azul. ¿Y ese año pierden la final con Independiente del Valle? No, ese año perdemos contra Deportivo Cuenca, con Wendy Villón. Wendy Villón que va sí. A todo lado, ¿no? A todo lado, ajá, eso. Fuimos allá a Cuenca y perdimos, pero igual se aprendió muchísimo. Claro, me imagino, ¿no? Eso me llama la atención del fútbol femenino, que a veces veo que acaba de debutar una chica de 14 años. Pero está chiquita todavía, ¿no? Pero bueno, he visto eso. Y ¿qué era para ti ya ser titular de un equipo profesional, tener que viajar, jugar una final nacional? ¿Cómo fue esa experiencia? Fue hermoso. Es algo que no lo cambiaría por nada. Me fascinaba el hecho de faltar a clases, no te digo por no ir, pero era algo distinto, ¿no? Los profesores me veían como algo distinto y ahí fue que me cambié de colegio también, porque no estaba en el colegio Rudolf Steiner, cerca del bosque, pero obviamente colegio privado, internacional, no me entendían mucho, entonces fútbol femenino, tenía que irme y por ahí se molestaban, por ahí estaba empezando a bajar notas y dije, no, esto tiene que cambiar. Y me cambié al colegio de liga, mucho más. Claro, entonces ya me dejaban salir, me dejaban entregar después. Entonces me fascinaba eso, me fascinaba. El tema de la educación, ¿no? Bueno, sí, no vamos a decir que todo el mundo tiene que ser independiente del Valle para tener ese programa, pero sí, muchas veces son esas cosas, ¿no? Que tienes que estudiar en un colegio normal o regular y por ahí lo que necesita no solo el futbolista, la futbolista, sino los deportistas de élite es entrenar y que el horario académico se adapte a su actividad principal, ¿no? Sí, totalmente. Yo te hablo cuando yo estaba entrenando, porque ahora Católica también lo tiene, Independiente también lo tiene y por ahí creo que Liga también, con el colegio de Liga. Pero cuando yo tenía era totalmente independiente, o sea, si tú ibas a Católica no tenías esta conexión, si tú ibas con Ñañas no tenías esta conexión, entonces obviamente como tú dices era mucho más difícil para mí y siempre fue mucho más difícil, pero ahora ya hay más equipos que piensan en eso también, en la parte académica que es fundamental como tú lo has dicho. Entonces vamos por buen camino, como te digo, imagínate de lo que yo estoy, que yo soy joven, no había muchas cosas que ahora hay. Y vas a la Católica. Uf, ese tema es hermoso. Ahora sí me puedo desplayar. Estás aquí para desplayarte. Yo llego a Católica después de un año con Ñañas, un muy buen año. Yo creo que yo sentía que ya había cumplido mi espacio en Ñañas. Sentía que ya tenía que buscar algo diferente. Y justo es ese año en el que Católica sube a primera. Entonces, de estar en la Serie B, por así decirlo, sube a primera. Perdón, ¿me quieres decir? Sí, que... A ver, Independiente, Católica, Liga son como superestructuras, ¿no? Que ahora están incorporando el fútbol femenino. Pero Ñañas es un equipo netamente femenino, ¿no? Correcto. O sea, tendrá una estructura muy distinta. Bueno, he visto que
algunas notas de Fernanda Vázquez hablando sobre su proyecto, que también me parece súper interesante, pero obviamente el fútbol es dinero, ¿no? Necesitan mucho dinero, infraestructura, y no sé si era eso un poco de sentir que quizás lo que podías tener en años estaba limitado. Sí, yo admiro muchísimo el proyecto de Fernanda, muchísimo, muchísimo, porque no es fácil, como tú dices, el fútbol es dinero. Y si quieres competir al más alto nivel, ser vicecampeona por ni sé cuántos años, tienes que buscar la manera de potenciar el dinero y de sacar de algún lugar, porque claro, Católica, como tú dices, tiene el respaldo del masculino, Liga tiene el respaldo del masculino, pero Fernanda y Ñañas se han buscado por ellos mismos y es un ejemplo de que la mujer también puede. Entonces, por medio de, claro, patrocinios, auspicios, lo logra. Y sí, sin duda alguna, como que yo buscaba un poco más de igual imagen, de venderme un poquito más. Entonces sabía que la mejor manera era salir y salí muy agradecida con Fernanda, salí en los mejores términos posibles. Yo sabía que ya no era lo que yo buscaba en Ñañas, pero como te digo, es algo de admirar y me encantaría que más personas sepan todo lo que ella hace detrás del fútbol, porque es una locura. Sí, Fernanda, si estás viendo, tienes que venir acá a conversar. Sí, hay que invitarla porque es una invitada de lujo. Bueno, el trencito, vas a la Universidad Católica. Sí, claro, como te decía, la Católica justamente asciende ese año y yo buscaba un club, ¿no? Ya dije, tengo que salir de Ñañas. Buscaba un club y dije, esa es la mejor opción. Hubo un acercamiento por parte de un chico de scouting de Católica y de ahí ya me puse en contacto con la profe Ana Rueda, que para mí, si tú me preguntas, ha sido la mejor directora técnica que he tenido, más que eso, como una madre para mí. Entonces llego a la Católica y fue eso, el sentirme en casa, el sentir la pertenencia al club, que no lo había sentido antes. Imagínate haber pasado por Liga, por Ñaños, y en Liga imagínate que tienes un cariño especial, o deberías tener un cariño especial por lo que haces las formativas, y te crías como un niño ahí, o una niña en este caso. Pero llego a Católica y era la pertenencia del club, el sentir que era mi casa, mi familia, y empiezo a jugar, a titular todos los partidos con 18, 19 años. Y dije, este es mi lugar. Imagínate que me quedaba lejísimos. Yo manejaba 1 hora de ida y 1 hora de regreso para ir al club. Pero me encantaba, o sea, era feliz, muy, muy feliz. ¿Por qué Ana Rueda es la mejor entrenadora que has tenido? No solamente, y también te quiero preguntar por lo futbolístico, ¿no? Claro. Porque... no, yo creo que la profe, primero, siempre enfocada en la persona, en que más que futbolistas somos personas, y eso para mí es algo que vale mucho la pena, porque en el fútbol tú te das cuenta que al final somos una fichita más, ¿no? Que tienes que jugar, y si no juegas, pasas. Pero ella siempre fue como que tú eres más que un futbolista, eres una persona, y así fue con todos. Y la parte mental también nos manejó muy bien ese año, y bueno, los 2 años que estuve con ella, tácticamente sabe muchísimo, muchísimo. Una DT femenina que, claro, nació con el fútbol y fue viviendo fútbol en su carrera, entonces sabe muchísimo. Yo tenía alguna duda dentro de la cancha y me la resolví al instante. Entonces es como que sientes un respaldo dentro y fuera de la cancha que hizo que sea mi favorita del área. ¿Y cómo jugaba Católica? Digamos, ahí, si uno piensa en Católica masculino, obviamente durante muchos años hay una idea de juego, hay un sistema. ¿Eso también se veía plasmado en Católica femenina? Sí, yo creo que eso es un diferenciador de Católica, es que busca que todas sus formativas y que toda la metodología sea la misma. En el caso del femenino siempre fue igual. Entonces lo que nos implantó la profe era línea de 3, que en fútbol femenino va muy muy bien, y mantener el balón, que es básicamente lo mismo que busca el Católica masculino, es mantener el balón, una idea de juego vistosa, un fútbol lindo. Y ese año, imagínate, de recién ascender a la serie de privilegio, a la Serie A, a la Superliga, pasamos a playoff, que claro es un formato un poquito diferente en Superliga, pero vamos directo a playoff.
Entonces, claro, el equipo ascendido, ¿qué buscas tú? Que se mantenga en la serie de privilegio. Y pasamos a playoff. Entonces, fue un año muy, muy bueno. ¿Y en esa línea de tres en dónde jugabas? ¿De stopper por izquierda o de línea? Stopper por izquierda. Sí, por lo que soy zurda, siempre me han puesto ahí. Ahora igual juego línea de tres allá y de stopper por izquierda. Sí. Bueno, digamos, entra a la cancha en la que quieres jugar, ¿no? Pero ¿te gusta más la línea de 3 o 4? ¿Cómo te sientes más cómoda? Sabes que yo vengo jugando en línea de 3, 4 años casi ya, entonces me encanta. Siento que tengo mucho más el balón, a diferencia que en línea de 4 que tienes otro compañero, y siento que es un poco más demandante físicamente, lo cual me encanta. Entonces es incluso pasar a veces un poco más al ataque, más como un carrilero si se queda un 5. Y eso es algo que me fascina a mí, que poder estar un poco más atacando. Y en esa Católica, ¿cuáles eran tus responsabilidades en la salida del juego, por ejemplo? Claro, esa es una muy buena pregunta y parece que has estado viendo los partidos, no mentira. No, siempre me han dado mucha confianza. La profe Ana siempre me dio mucha confianza de que si me equivoco no pasa nada, porque claro, era muy joven y sí tenía jugadoras de experiencia al lado mío, entonces siempre fue como que circular el balón de lado a lado. Y bueno, tengo un muy buen juego directo y muy buen balón largo, entonces buscaba eso también, la diagonal. Esa creo que era mi responsabilidad. Cuando uno es defensa y en la salida, bueno, antes por ahí nosotros no teníamos tanto eso, ya, pero ahora es una regla, ¿no? Tienes que saber jugar, o sea, no puedes ser una picapedrera nada más. Pero ¿cómo evalúas el riesgo de cuándo jugar corto, cuándo jugar largo, como ese mapa que tienes que tener dentro de tu cabeza de toda la cancha, ¿no? Claro, ahora que me nombras mapa, en mi cabeza ya está justo cómo voy a jugar. Yo lo que veo más importante es ver la presión del rival, siempre la presión del rival. A veces uno dice la presión del rival y la gente que no ha jugado, no conoce mucho, es dónde está ubicado exactamente, pero también hay que ver las trampas que te pone el rival, que te manda siempre, usualmente te manda el carril para que no juegues por fuera, claro. Entonces para mí es eso clave, y de ahí me ha encantado tomar el riesgo. Me encanta tomar el riesgo porque si no intentas, entonces nunca vas a saber si sale o no sale, y eso lo aplica para la vida. Entonces sí. Me pongo a pensar ahora que estás jugando en Estados Unidos, y de lo que he podido ver del fútbol estadounidense es muy físico, ¿no? Es muy presionante. ¿Aquí era igual o quizá aquí no se presiona tanto, no hay tanto ese orden físico? Claro, eso es muy buena pregunta también, porque yo cuando me voy allá, los primeros entrenamientos me moría. Imagínate, me moría porque las chicas allá no se cansan de correr. O sea, es largo y mucho más físicas, más fuertes. Entonces sí, hay mucha diferencia en nivel físico, y se presiona mucho más. Mi entrenador nos pide presionar alto casi la mayoría del tiempo, entonces ya presionar alto te implica estar bien físicamente. Me dices que juegas 3 años en Católica. El primero, bueno, ya nos contaste, fueron a playoffs. ¿Cómo fueron los 2 años siguientes? El segundo año con la profe Ana también, ya el proyecto empezó a dar un poquito más de forma, porque el primer año fue con las jugadoras que ascendieron, básicamente la mayoría, y por ahí un par de refuerzos que viene a mi cabeza: Yosneidi Zambrano, venezolana. Y ya el segundo año de Católica empieza a ser un poquito más serio, ya buscamos más refuerzos, se buscó una estructura un poco mejor, la columna vertebral tenía que tener buenas jugadoras, entonces fue un año igual muy bueno, pasamos a playoff. Por ahí siempre hemos tenido rivalidad con Independiente del Valle, entonces siempre ha sido como que nuestro rival directo que nos ha sacado los últimos 3 años, han sido los que nos han sacado del campeonato, y ese año fue igual, jugar contra Independiente y salimos, pero sabemos la estructura de Independiente del Valle, sabemos que tiene un plantel y más jugadoras con mucha calidad, entonces creo que por ahí fue. Y mucho más dinero, ¿no? Sí, claro. Y después te queda un año más ahí en Católica. Claro, me queda un año más, ahí sale la profe Ana,
Fue un año de incertidumbre para mí, claro, como jugador sabes que no sabes si le vas a gustar al otro director técnico. Por ahí nos presentamos los primeros días de enero igual, conocerle al profe Lenin. Viene de formativas, estuvo en formativas con la sub-13 y de ahí viene a Católica Femenina, un director técnico muy bueno también, que sabía muchísimo de táctica, muchísimo de técnica, y ya un entrenador hombre que sabes que te presiona mucho más, que es un poco más fuerte, por así decirte. Pero muy bueno, fue un año igual. Quedamos en playoff, lastimosamente siempre nos hemos quedado en playoff, nunca ha sido un poquito más allá, pero el crecimiento está y se nota que siempre estamos peleando por los primeros puestos. Básicamente como ha pasado con Católica Masculina, que está y se va a dar, te digo, se va a dar. Hablaste de este cambio de una mujer a un hombre en la dirección técnica. Hay algunas peculiaridades en eso. Bueno, también supongo que depende mucho de la personalidad de cada quien, más allá del género, pero ¿cómo es ese cambio de una entrenadora a un entrenador? Claro, yo creo que, y con el profe Lenin fue sin duda alguna un cambio mucho más grande, porque él viene de entrenar a hombres, a chicos, a entrenar a mujeres, que tú sabes que dentro de todo no es lo mismo. Entonces había muchísima más presión, por así decírtelo. Era mucho más fuerte en tema de hablarte. La profe Ana buscaba la manera de hacerte llegar sin necesidad de gritarte o alzar la voz. En cambio, el profe Lenin era un poco más a la antigua, de ir ahí rajante. Lo cual, de los dos lados sale el resultado. La profe Ana era un poco más suave y buscaba la manera de llegar a ti como mujer. Entonces creo que esa es una diferencia muy grande, igual que las mujeres sabemos cómo llegar a otro, mientras que los hombres a veces por ahí patalean un poquito con eso. Y de ahí los detalles, las mujeres somos mucho de detalles, por ahí el camerino, que esté siempre unido, y eso es algo que igual la profe Ana lo hizo muy bien con nosotras. Eso sobre todo me imaginaba como el manejo del camerino, ¿no? Estar en el inside, sí, porque no debería ser así quizá, pero sí, mucho como que los hombres nos cuesta entrar en ese mundo, en ese universo femenino. Claro, y por ahí también es un poco difícil como un hombre, yo lo pienso, estar entre tantas mujeres. Entonces, claro, ya es un poquito más de detalles. El camerino es un poquito más de detalles, de buscar porque como mujeres somos complicadas, te lo digo muchísimo en el fútbol al menos, siempre existe el tema de las envidias y todo. Entonces, claro, la profe Ana buscó que eso no exista y entrar en el camerino, mantener un camerino en calma, que todos nos llevemos bien, mientras que el profe Lenin era un poco más enfocado en las capitanas y que las capitanas le ayuden a él a generar un espacio positivo. Tengo uno de mis mejores amigos, está estudiando en Madrid para entrenador y me contó que estuvo dirigiendo un equipo femenino. Uh-huh. Y me decía, una de las cosas que me encontré y que no pasa en el fútbol masculino, sobre todo porque está mal visto, digamos, ¿no? Por nuestra cultura machista, es las relaciones sexoafectivas dentro del plantel, ¿no? Como que, y así debería ser, pienso yo, que entre mujeres eso es algo normal, pero entre hombres eso es algo que no pasa. Entonces me decía que a él muchas veces le costaba manejar eso, que había una pareja que se había peleado dentro del plantel. Entonces todo ese tipo de cosas no estamos preparados seguramente para manejar. Claro, y es algo que sin duda es distinto, ¿no? Porque como tú dices, en el fútbol masculino no pasa. Pero, no es visible. No, exacto, no es visible, como que no te puedes dar cuenta tanto. Pero en el fútbol femenino sí te das cuenta, y esos detalles te influyen muchísimo dentro de la cancha. Por ahí ya no se pasa una pelota, y como mujeres somos mucho más resentidas, creo yo. Entonces ya esos detalles son los que te llegan a complicar en la parte futbolística, que al final es lo más importante. Qué universo, ¿no? Tan grande. La verdad es que nunca he tenido que pensar en esas cosas. Pero bueno,
este es tu último año en Católica. ¿Y ya ibas viendo otras posibilidades? ¿Querías salir o fue algo que se dio así espontáneo? Y si tú me preguntas si yo quería salir, nunca quise salir, nunca estuve preparada para salir, me costó muchísimo dejar el club y es algo que yo le decía a mis amigos, a mi familia. Yo podría ser como el Facu en Católica, de quedarme toda la vida esperando que llegue el título. Es mi casa, yo digo siempre Católica es mi casa y yo soy una hincha más ahora, pero se me dio la oportunidad, lo analicé con mi familia y que quería crecer también, porque te contaba que estaba estudiando en la UDLA, estaba estudiando Sports Marketing, Sports Management, que era en la UDLA, ahora es Sports Marketing, y ya no me empezaba a cuadrar los tiempos. O sea, sin duda ellos me apoyaron mucho, el Emi, el Paul, me ayudaban mucho con el tema de los trabajos y todo, pero ya no me daba el tiempo, tenía clases, tenía que faltar por concentración, y ya no me daba el tiempo, se me empezó a complicar un poquito las cosas. Entonces, una opción que tenía era estudiar a distancia y seguir en Católica, y la otra era, buscar algo más, y sin duda creo que fue la mejor opción. Sin duda extraño el equipo, pero estoy creciendo mucho más como persona, porque claro, vivo sola y me la arreglo sola, entonces ya es un crecimiento integral. Y esto que te da el fútbol cuando tienes la oportunidad de irte a jugar a otro lado, sobre todo eso, ¿no? No es fútbol y digamos, te veo a ti, sé que como tú mismo dices, el fútbol es una parte de la vida, pero está compuesto de muchísimas más cosas, ¿no? Y será también una oportunidad de un intercambio cultural, de crecer, de seguirte formando, sobre todo como persona, ¿no? ¿Cómo es tu vida allá en Oklahoma? Claro, eso es fundamental lo que tú me dices, que es un todo el fútbol, para mí es un todo, es un todo sin duda, y mi vida allá es complicada, es a full, te digo. Como tú dices, me preparo más allá de la cancha, entonces es ir al gimnasio en la mañana, tengo clases toda la mañana, es entrenar en la tarde y por ahí hacer recovery después del entrenamiento, y en la noche es ya hacer deberes y seguir la rutina. Entonces es justo lo que tú dices, combinar, porque es un todo. No es que voy a vivir del fútbol toda la vida, entonces me estoy preparando afuera de la cancha también. Y supongo que dentro de la beca también tendrás que mantener algún tipo de promedio, algún tipo de nivel académico, ¿no? Allá nos dicen que los deportistas tenemos que ser los mejores. Entonces tenemos la vara bien alta y el estándar alto de estar bien en notas y cumplir dentro de la cancha, porque si uno de los dos no está funcionando, te quitan directamente. Entonces, claro, al ser internacional es un privilegio tener una beca completa y te lo mereces, claro, pero tienes que saber sobrellevar la responsabilidad. ¿Vives dentro del campus? No, estoy viviendo afuera, afuera. Vivo con una chica, una roommate, y vivo afuera. ¿Es la primera vez que vives sola, digamos? Claro. No sola, ¿no? ¿Vives con alguien? No, claro, pero yo vivía acá en Ecuador con mi familia y siempre es diferente, siempre, porque incluso culturalmente la cultura americana es diferente. ¿Y qué es lo primero que te llama la atención cuando llegas allá? Yo creo que lo que más me llamó la atención cuando llegué fue que la seguridad. Lo hablábamos hace un ratito, y la tranquilidad de poder estar en paz sin tener que tener miedo, y por ahí también la comida que me chocó en cambio. Por un lado la parte buena y la otra parte mala, la comida. Y a la vez supongo que tienes un régimen de alimentación, ¿no? Claro, lo que te decía, yo tengo mi nutricionista y bueno, me preparo yo toda mi comida, me cocino, pero por ahí también tuve la oportunidad de comer la comida de la universidad, o sea, en la cafetería. Pero obviamente dije que no. No es una opción. Ajá. Dentro de lo futbolístico, llegas allá, supongo te presentan, ¿es entrenador? Entrenador, hombre. ¿Qué son las primeras cosas que conversas con él? ¿Qué cosas te va pidiendo? Mi entrenador es serbio. Desde Serbia, una cultura, imagínate, más diferente aún,
mucho más diferente. Yo sé que hemos tenido algunos serbios que han funcionado bien aquí, ¿no? Dusan, Dragan. Ajá, es muy bueno, sabe muchísimo de fútbol. Lo que él más me pedía, bueno, me decía, yo deposité toda mi confianza en ti. Ya los primeros entrenamientos me vio, le encantó y el liderazgo es lo que él más me pide. Porque me dice, ya como futbolista lo tienes casi todo. Por ahí siempre hay unos detalles de pulir y tal. Pero el liderazgo creo que me he caracterizado también por ser una líder en la cancha y eso me pedí. Que con mi experiencia lidere al equipo. Ajá. El ser internacional, el tener una beca, sientes que se espera un poco más de ti, que tienes que sobresalir. Sí, no lo cuento como algo que me presiona, sino como una responsabilidad linda, de saber que tengo que ser por ahí la diferente, que tengo que por ahí saberles enseñar en cierto punto o por ahí incentivar a ser mejores a las chicas. Y mi objetivo y bueno, lo que a mí me ha encantado es intentar promocionar ser más profesional. Es algo que a mí me fascina. Que te vean, ¿no? Exacto. Me acuerdo cuando vino Antonio Valencia a Liga, como que fue un shock. Todos los futbolistas decían, me di cuenta que yo no era profesional, o sea, que no entrenaba realmente como se necesitaba. Y sí, siento que esa es la diferencia, ¿no? Ver a la persona que por ahí uno considera que puede tener un privilegio, esforzarse más, ser más profesional, estar en cada detalle, eso es lo que marca la diferencia. Claro, y buscar referentes, ¿no? No te digo que yo no tengo referentes, sí tengo muchísimos, pero siempre tener a alguien a quien seguir es mucho más fácil que intentar por tu propio camino, lo cual es lindo también, pero claro, es saber que a pesar de que uno esté dando el 100%, siempre hay un poquito más, siempre hay como dar un poquito más. ¿Quiénes son tus referentes? Me encanta, ¿sabes? Un poco más lejano del fútbol, pero me gusta mucho seguir lo de Ilia Topuria, de la UFC, pues me parece brutalmente bueno. Y por ahí me gusta mucho la resiliencia de Joao Rojas, porque yo también sufrí una lesión justamente este año un poco difícil y sé lo que se siente y sé cómo es vivir por dentro de una lesión. Entonces tú sabes, bueno, la historia de él. De ahí Carlos Alcaraz también me parece un muy buen referente. Entonces, como ves, como que no me enfoco solo en el fútbol, sino que me gusta ver también a los deportistas, porque es un mundo distinto, pero sigue siendo lo mismo la disciplina. Al final la élite es de eso, ¿no? Más allá del deporte, de esa mentalidad, esa diferencia. Por eso cuesta tanto llegar a la élite, ¿no? A veces no es mucho de tus condiciones innatas o del talento, sino la capacidad que tienes para resistir, para entrenar, para superarte. Claro, porque la gente piensa, y bueno, creo que el fútbol en general muchas veces es muy menospreciado porque no se sabe todo lo que el futbolista vive. No te digo que seamos unas víctimas y que por poco y nada, ¿no? Pero no es fácil, sí. Dentro de la cancha me pongo a pensar otra vez en el fútbol femenino americano, ¿no? Americano, no, norteamericano. Son una potencia, no sé si bicampeonas o tricampeonas del mundo. ¿Cómo es esa competencia allá? Y claro, lo que te decía se siente diferente porque hay más apoyo incluso por la gente. O sea, ya vas a jugar en lugares donde hay gente que va a ver y que le interesa. Ves a niñas chiquititas de 3, 4 años jugando al fútbol. Hay academias de niñas de 3 o 4 años que aquí todavía no se ve tan común. Son pocas las academias que tienen eso. Entonces es como que se ve mucho más normal, por así decirlo. Porque aquí en algunos lugares todavía no se ve normal, pero allá el apoyo es incluso distinto. Entonces yo veo eso y físicamente que son muy superiores, se preparan mucho más, porque ha habido más tiempo el fútbol femenino ya. Justamente hablábamos del Mundial Sub-17, ¿no? Que nos tocó justamente con Estados Unidos y era una diferencia increíble, o sea, físicamente era imposible que nuestras chicas puedan competir con ellas, ¿no? Ellas se las veía muchísimo mejor preparadas, desde lo técnico, desde lo táctico, físicamente. Era increíble la diferencia y creo que es eso un poco lo que tú dices, ¿no? Una niña de 3, 4 años
puede ver que se puede desarrollar profesionalmente en el fútbol y que eso puede ser su vida, a diferencia de lo que pasa aquí. Claro, claro, y más que todo allá lo que buscan mucho igual es estudiar por medio del fútbol y marcar su vida, como tú has dicho. Entonces, que su vida gire en torno al fútbol, que es algo que igual me fascina de allá, pero tocando el tema de la sub-17, era impresionante, yo lo vi también y se ven mucho más fuertes las chicas, mucho más altas, más potentes y no se cansan de correr. En cambio, por nosotros era la garra y el talento individual. Creo que fue un poco esas dos combinaciones, pero Estados Unidos, como tú dices, está en otro nivel. Nos olvidamos de topar el tema selección, también fuiste seleccionada de Ecuador, ¿no? ¿Cómo fue eso? Uno siempre sueña que, aunque sea ponerse la camiseta de entrenamiento de la selección. Claro, mi llamado llega cuando yo estaba en Católica, justamente el primer año, me parece, sí, el primer año. Cuando empecé a sobresalir ya, a ser un poco más conocida, igual joven. Tenía 18 años y vino un llamado por la sub-19. Empezamos a hacer microciclos y el primer llamado, claro, es una recompensa a todo el trabajo anterior. Es como que ves un flashback de todo lo que pasó antes y todo lo que tenías que pasar y ahora tienes la oportunidad. Pero el reto está y bueno, para mí siempre fue en mantener. Entonces, claro, ya recibo el primer microciclo y era la responsabilidad de saber que me tengo que quedarme para el torneo. Entonces, un orgullo total, la primera vez que, claro, te pones la camiseta. Ya después te tocaba competir y tuve la oportunidad de competir en Uruguay igual, representar a tu país, que estás en la concentración y la gente te queda viendo, por ahí te pregunta de dónde son. Y llevar con eso, con orgullo el país. Ahora yo igual estoy representando al país de otra manera, pero sigo representando al ser ecuatoriana y es algo que me fascina porque siempre yo pienso que Ecuador debería estar en lo más alto. Qué bueno eso que dices, ¿no? Y aquí siempre se ha incentivado que nuestro fútbol es de los mejores del mundo. Yo veo a nuestros jugadores, yo veo a nuestras jugadoras cada vez compitiendo a un mejor nivel, que no tenemos por qué no ilusionarnos con ser campeones del mundo, que vemos cada vez mejores entrenadores y entrenadoras nacidas acá. Y me parece grandioso eso de llevar los colores por todo el mundo, ¿no? Como soy ecuatoriana y esto es lo que somos nosotros. Claro, y ya ves un poquito más del fútbol masculino, por ahí Moisés Caicedo, William Pacho, igual, que quedó entre los mejores. Y como tú dices, el crecimiento de los directores técnicos también. Ahí está el Dieguito, quedando campeón de la Copa Ecuador recientemente. Pero sí es representable en lo más alto. Y creo que como ecuatoriano ese debería ser nuestro sentir. Es esa pertenencia de saber que tenemos que estar más allá, de no conformarnos con ser solo un país tercermundista que está ahí porque está, sino que estamos para ser diferentes. Sobre tomar esa responsabilidad, ¿no? Claro, y con valentía y orgullo, porque tampoco es tan fácil como decir sí voy a ser la mejor. ¿Cómo es la competencia allá en Estados Unidos? Tienen diferentes categorías, ¿no? La NCAA, y tú me contabas de la otra. Un poco explícame cómo se divide la competencia. Claro, tienes 3 divisiones las más sonadas. Primero es el Junior College, que es básicamente una universidad de 2 años, que yo lo relaciono como con un instituto y de ahí lo que puedes hacer es transferir. Esas universidades son un poco más específicas y están especializadas en jugadores que no conocen mucho el inglés, entonces como que para aprender, y el nivel deportivo es un poco más bajo, claro está. De ahí tienes la división Naya, que es en la que yo estoy ahora, que son universidades privadas, esa es la diferencia. Mientras que la NCAA son universidades públicas, son gigantes, son estatales. Entonces una universidad privada a nivel académico siempre es mejor, como aquí, creo yo, que hay un poquito más de diferencias, y de ahí hay mucho más presupuesto para internacionales en Naya que en NCAA. Pero la principal diferencia es que la una es privada y la otra es pública en ciertos casos y que te dan un poco más de presupuesto para los internacionales. Es casi muy
muy, muy poco probable que hayan becas al 100% en NCAA, porque al ser estatal no dan tanto presupuesto para eso y es un poco más fútbol nacional. Después de muchos videos me han dicho que me está faltando algo. No, a ti te está faltando algo. Como ven, hemos ido construyendo este lugar poco a poco. Muchas personas, muchas horas de conversación, grandísimas anécdotas en este lugar. Estas son mis plantitas. Ellas con un poco de agua y con mucho amor les es suficiente. Pero yo necesito de ustedes. ¿Qué les hago pedir hoy? Nada del otro mundo. Si les gusta lo que hacemos, suscríbanse al canal, activen la campanita, dejan un like, un comentario. Si crees que a alguien más le puede gustar, compártelo. Puede ser que no te guste nada de lo que estamos haciendo. También me lo puedes decir. Poco a poco he sentido cómo el poder de la comunidad nos ayuda a crecer. No te molesto más. Te agradezco mucho por el apoyo. Ahora te dejo seguir con el video. Yo tenía entendido que las universidades tienen que destinar cupos extranjeros para minorías, es como latinos, africanas, etcétera, ¿no? Sí, existe un presupuesto, pero claro, lo que más hace NCAA es no dar becas 100%, sino dar un poquito a cada uno y ahí construir el programa. Mientras que en Naya tienes más presupuesto, tienes más jugadoras con becas del 100% y tienes más internacionales. En mi caso, casi el 11 inicial es internacional. Por ahí imagínate jugando allá. Por ahí tenemos unas 3 o 4 que son americanas que se destacan y juegan con las internacionales, pero yo tengo jugadoras, compañeras suecas, brasileñas, que es lo que hace diferente interculturalmente, como tú dijiste. Y al final hay alguna competencia entre tu división y la NCAA o son caminos separados? Son caminos separados. Sería increíble, o sea, si hay amistosos y se hacen amistosos, pero como torneos específicos no hay porque los regula diferentes organizaciones. No es la misma. Entonces eso es lo que hace diferente. ¿Y cómo han sido estos años de competencia que has tenido ya? 2 años vengo jugando. El primer año fue muy bueno también. Quedamos vicecampeonas de la conferencia porque ahí, como Estados Unidos es tan grande, se juega primero conferencia y después nacionales. Entonces quedamos vicecampeonas y no pudimos ir a nacionales. Este año quedamos campeonas de la conferencia y quedamos semifinalistas nacionales. De 180 universidades en Estados Unidos en esta división, estuvimos entre las 4 mejores. Entonces, sin duda fue un año espectacular para mí, muy, muy bueno. ¿Y cuántos años te quedan de carrera en la universidad? Me queda un año más, por lo que te digo que homologué con la UDLA, pero me puedo quedar un año más porque ahí se maneja con elegibilidad. Entonces me queda un año más y podría hacer el máster ahí ya, que igual es una buena oportunidad, pero se verá con el tiempo, sí. Justamente eso te iba a preguntar, ¿cuáles son tus perspectivas para el futuro, ¿no? Supongo que obviamente la selección siempre está en mente. Sí, claro, como te digo, es prepararme, buscar la mejor versión de mí mismo. Ese es mi día a día, yo me despierto con esa ilusión de ser mejor, de prepararme mejor, y de ahí las oportunidades llegan, pero llegan porque uno se las construye. Entonces, de aquí me queda un año más de la U, es disfrutar y aprovechar al máximo, y después veremos qué oportunidades tengo. Como te dije, mi principal foco y mi ilusión del día a día es ser profesional y jugar profesionalmente después de la universidad, pero hay esta opción que te digo de hacer el máster, que quizá me aguante un poquito más y hacer el máster con una beca del 100% y de ahí sí para arriba en el fútbol profesional, pero siempre igual tengo que estar pendiente de la edad, que uno sigue cumpliendo años. Bueno, pero sí, 21 años todavía. Sí, pero en el fútbol femenino es un poquito distinto. Sí, porque por ahí ya no ves muchas jugadoras jugando cuando tienen más de 35, ya es un poco más distinto, pero es eso también que yo me preparo día a día para tener una carrera más larga, porque se ha visto casos de que no se aguanta, pero en mi día a día yo busco pensar en el futuro y querer jugar un poco más, prolongar un poco más mi carrera.
Te saco del fútbol un poquito. De una. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando ahorita business, negocios con un minor en sports marketing, que es lo que más me ha gustado. Y por el otro lado estoy estudiando para hacer DT, pero más online. ¿En dónde? En la escuela de Menotti, en Argentina. ¿Y por qué siempre ligado al deporte, digamos? Sí. Yo no me imagino una vida sin fútbol. Y eso es lo que quiero en el futuro. Por eso, por un lado, estoy estudiando marketing deportivo, por ahí gestión deportiva. Y por el otro lado, para hacer DT. Y a la final veremos lo que me depara el futuro, pero siempre enlazado al fútbol. Y estudiar para entrenadora, ¿cómo te ayuda dentro de la cancha? Muchísimo, ¿sabes? Yo empecé hace poco, estoy ahorita cursando y terminando la licencia CIB, pero ya ves detalles que antes no veías y además creo que la experiencia de jugar fútbol me ha ayudado a que sea más fácil estudiar. Hay muchas cosas, mucha terminología que yo ya conozco, pero de ahí tácticamente uno aprende mucho más cuando está estudiando para hacer DT. ¿Y sientes que puedes influir directamente en el juego con tus conocimientos sobre táctica, estrategia, sobre todo lo que tiene que ver en el fútbol? Tomar esta decisión, pegar un grito, hablarle a mi compañera, todo ese tipo de cosas, ¿sientes esa influencia directa? Claro, yo creo que eso es muy conectado con el liderazgo. Eso es lo que justamente tú dices, el saber reconocer cuándo, cómo y dónde en la cancha. Porque hay veces que uno es como, hay jugadores que son como robotcitos que se les da una indicación y eso es lo que van a hacer. Pero claro, dentro de la cancha uno nunca sabe lo que el rival te propone. Y ahí es cuando se marca la diferencia del jugador diferente de saber qué hacer. No vas a jugar corto y cuando te están presionando todos. Entonces ahí es justamente el reconocer, creo yo, reconocer y ser líder en la cancha para saber orientar a tu equipo. Te quería sacar del fútbol y volvimos. Sí, volvimos. ¿Qué es lo que más te gusta del juego? La presión, primero. Me encanta la presión de saber que tienes la responsabilidad de llevar a tu equipo y tu país y a tu familia, en mi caso. Y dentro de la cancha, lo que más disfruto es barrerme contra un delantero. El mano a mano. El mano a mano, 1-1 es lo que más me gusta y obviamente ganar es lo que más me gusta del juego. Ser competitiva, no es lo mismo ganar o perder. No, para mí no. Para mí el ganar, la mentalidad ganadora es algo que tiene que estar en el futbolista. En mi caso, yo me despierto todos los días con ganas de ganar el día, ganar el entrenamiento y cuando juego es ganar, porque tenemos una responsabilidad muy linda, muy linda. Dentro de las metodologías de trabajo, ¿qué has sacado de este entrenador serbio, por ejemplo, que tienes ahora? La competitividad que tiene él, el querer siempre ir por más y el reconocer los momentos en la cancha también. Lo que a mí más me causó, fue diferente para mí es todo el proceso fuera de la cancha que él hace. O sea, nosotros cuando vamos a jugar contra X rival, él lo analiza al pie de detalle. O sea, él a pie de detalle hace un trabajo de videoanálisis espectacular con su equipo de trabajo y durante la semana nos enfocamos en nosotros primero y de ahí en el rival. Pero son esos detalles que te hacen ser semifinalistas nacionales, porque es el saber cada detalle y como jugador esa es una herramienta gigante. El saber que ya ves a la delantera y ya sabes qué va a hacer porque ya trabajaste durante la semana y ya trabajaste mediante el videoanálisis, que ahora es una clave fundamental en el fútbol. Aquí he estado con el profe Diego Martínez, con el profe Cristian Cachipuendo, estuvo Diego Vilela de Liga también el otro día. Y siempre hablamos de la cantidad de información que le entrega el cuerpo técnico a las jugadoras, a los jugadores, pero que también nos llama mucho la atención cómo resuelven las jugadoras o los jugadores
esas cosas en las que no puede estar el entrenador. O sea, digamos, cuál es el espacio para el talento, cuál es el espacio para la reinterpretación. Para ser el diferente. Sí, para darle algo más a lo que justamente tú hablabas, de que no sea todo robótico, ¿no? Claro, y ahí siempre tienes que tener, para mi punto de vista, siempre tienes que tener el jugador diferente. Porque, claro, tú como entrenador y bueno, los profes lo que buscan en nosotros es jugar como equipo y algo un poco más estructurado. Y te dan toda la información posible para que resuelvas, pero el ser diferente en la cancha te hace diferente ante todo el mundo y se puede dar cuenta. Es justamente romper ese espacio, romper esa línea y bueno, yo como central por ahí sí tomo el riesgo porque es eso. A veces, claro, el entrenador cuando es un equipo difícil es como que juega seguro primero, pero a mí me gusta siempre ir a romper la línea y ya si me interceptan, bueno, después voy a buscar el balón y voy a intentar competir, pero eso es el ser diferente porque si nos quedamos en solo ser robotcitos vamos a jugar como PlayStation para mi punto de vista. Y al ser zurda seguramente que toda la vida habrá sido un poco diferente, ¿no? Claro, yo sí lo veo como un poco de un diferenciador porque centrales zurdas no hay en el fútbol masculino, por ahí ves unos pocos, pero en el fútbol femenino casi no hay. Y sí te hace diferente porque es mucho más fácil jugar en lado izquierdo. Por eso pasa mucho que las zurdas son bien zurdas y porque no tienen como que la necesidad de trabajar en su pierna, bueno, hábil las dos piernas, ¿no? Porque jugamos al fútbol, pero sí en la derecha, digamos. ¿Tú cómo manejas tu perfil derecho? Me ha costado, ¿sabes? Porque, claro, me han dicho, tú eres muy zurda y, claro, como tú dices, no he tenido la necesidad, pero mediante voy pasando el tiempo te das cuenta que tienes que ser diferente y completo. Entonces es algo que yo trabajo muchísimo. Soy buena, creo, soy zurdísima, pero voy manejando, o sea, no es como que te digo que es igual en nivel de que soy buena en las dos, pero no creo que sea mala y voy desarrollando mejor. Uno inclusive es zurdo derecho hasta para cabecear, ¿no? Sí, esa es una locura, no me había dado cuenta, pero uno incluso busca ese perfil. En los corners, incluso cuando uno ve ya que va de tu lado, dices, ahora tengo una mejor oportunidad. Claro, eres mejor cabeceador dependiendo de dónde viene. Correcto, y bueno, también es buscar un poco, ver tus oportunidades y trabajar en las debilidades. Eso es clave. Ana, algo que nos quieras contar, algo que quieras anunciar, algo que quieras que la gente se entere sobre ti. Y bueno, no, creo que agradecida, saber decir que Ana tiene proyectos muy grandes en su vida, que trabajo día a día por ser mejor y que la disciplina para mí es algo muy importante y es algo que lo hemos venido hablando ahora en la entrevista. Y nada, invitar a la gente que se meta un poquito más al fútbol femenino, que necesitamos un poquito más, venimos construyendo algo lindo. Pero necesitamos el apoyo, claro, de la empresa privada y de los clubes también, pero nada, muy agradecida igual contigo por la oportunidad. Estos espacios son los que sin duda alguna hacen crecer al fútbol femenino, hacen crecer a los deportistas y se crean grandes espacios y grandes cosas mediante estas oportunidades, así que muy agradecida por el espacio. Y nada, también que lo sigan a este crack que viene haciendo un trabajo fenomenal. Yo creo que está haciendo un muy buen trabajo, amigo. Gracias. No, muchas gracias a ti. Qué bueno que hayas venido. La verdad, quería hablar con alguien del fútbol femenino porque, bueno, también uno siente esa responsabilidad de salir de su burbuja, ¿no? Y de dar ese espacio, sobre todo algo que desconoce. Así que te agradezco mucho. Que sigas ganando allá, que sigas trabajando como trabajas, ojalá estés cerca de la tri otra vez. Sí. Y nada, te agradezco mucho por haber venido hasta acá. Gracias, muchas gracias a todos, gracias a ti, te agradezco, gran espacio. Chao. Chao. Sí. Bueno, salió, amigo.